Muchas gracias, Pastor Olmedo. Buenos días. ¿Cómo están los santos y las santas? No se les va a olvidar, ¿verdad? Porque el canto dice primero la misión. ¿De quién es la misión? ¿De quién es la misión? No me vayan a decir que de Milton Castillo. ¿De quién es la misión? Y cuando ponemos a la misión en primer lugar, ¿a quién le estamos dando el primer lugar? Y nunca salga a hacer la misión sin tener comunión. No se pueden separar. No se pueden separar, no las divida. Muy bien. Esta mañana con mi esposita anduvimos observando los campamentos y los desayunos poderosos que ustedes estaban consumiendo. Así que tienen mucha fuerza para el día. Pero damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un valor inmenso para la iglesia, para el pueblo de Dios, para Jesucristo. Y el hecho de que estén aquí con nosotros es un signo claro de que aman esta obra del Señor. Para mí es un privilegio presentar en este momento a la persona que tiene a cargo el siguiente tema, el primer tema. El pastor Marvin Gómez, departamental de jóvenes, educación, capellanía, planteles públicos, tantas cosas, ¿verdad, pastor? Y asociado de publicaciones. Bienvenido, pastor Marvin. ¿Cuánto le damos la bienvenida a este siervo del Señor? Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Qué gozo y qué placer estar con ustedes en esta mañana, deseándole muchísima bendición del Señor para todos. Sé que el grupo ya disminuyó un poco, pero aún con eso, todos los hermanos de los 3 campos de Costa Rica, queremos animarles para que lo que hoy se va a producir, lo que hoy va a ocurrir, puedan continuar animando a nuestros hermanos y compartiendo cada uno de los plenarias, los mensajes devocionales de la palabra del Señor. En esta ocasión, pues considero un gran gozo, un gran privilegio estar con ustedes y agradezco al Señor especialmente por este lindo día. ¿Cuántos se sienten felices por este nuevo día? Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Y en este momento quiero que todos usemos nuestra santa imaginación. Sé que la pantalla pues no nos ayuda mucho, sin embargo vamos a tratar de usar nuestra imaginación en esta ocasión. Y quiero por unos momentos que hablemos y quiero hacerles una pregunta a manera de adivinanza. ¿Cuántos de ustedes les gustan las adivinanzas? Pocos. A los niños les encantan las adivinanzas, de hecho. Y por unos momentos usemos nuestra imaginación y pensemos en un insecto. ¿Ya tienen en sus mentes el insecto? Muy bien. Piensen que ese insecto vive alrededor de un promedio de 46 días. Ese es el tiempo de vida del insecto. ¿Ya se lo imaginaron? Bien. ¿Puedo preguntarles de qué insecto estoy pensando? Bien, les voy a dar otras pistas. Hay momentos en que estos insectos quedan tirados en el piso y pareciera que están muertos. Y uno dice, oh, se murió. Pero no, no está muerto, sencillamente perdió la energía. Nuevamente se renueva para alzar el vuelo. Todavía no me lo digan, por favor. Otra pista de este insecto. Hay cerca de 1 millón de variedades en el mundo de estos insectos. Y se dice
que si no existieran estos insectos, la vida en el planeta se extinguiría en menos de 4 años. Pregunto, ¿de qué insecto estoy hablando? Exactamente, de la abeja. Y saben que la abeja es tan interesante, y permítanme, no sé si logran ver algo ustedes. Ok, perfecto. Sé que va a necesitar binoculares o una vista especial para lograr ver alguna de estas cosas, pero tratemos de usar la imaginación. En una colmena existe una colonia muy interesante, hay de todo. Saben que las abejas reinas son las que más tiempo viven. Llegan a producir cerca de 4.000, 3.000, 4.000 huevecillos por día. Ese es el trabajo de ellas. Pero dentro de la colmena están también las obreras y están los zánganos. ¿Saben ustedes que es una comunidad tan interesante? Porque existen las que se llaman las abejas enterradoras. Estas se encargan de tomar aquellas abejas que ya se murieron, ya cumplieron con su tiempo de vida. El tiempo de vida, les dije que son unos 46 días, así que toman las abejas muertas y las llevan a un cementerio de abejas. Esas se llaman las abejas, ¿cómo les dije? Enterradoras. Perfecto. Existe otro tipo de abejas. Son las abejas químicas. Son aquellas especialistas en inyectar lo que es un tipo de ácido que le da el sabor, la coloración y el sabor característico de la miel. ¿Cómo se llaman esas abejas? ¿Las abejas cómo? Químicas. Muy bien, están las enterradoras, están las químicas. Existen otras que tienen el sistema de aire acondicionado más antiguo que conocemos. Se llaman las ventiladoras. ¿Han escuchado ese zumbidito de las abejas? ¿Que le hace cómo? Zzz. ¿Cómo le hace el zumbido de las abejas? A ver, como que sea una colmena ahorita. ¿Cómo le hace el sonido? Zzz. ¿Saben qué están haciendo esas abejas? Se le llama ventiladora, están produciendo un sistema de aire acondicionado. Como dentro de la colmena se calienta tanto, así que ellas con su aleteo, ¿sabe que llegan a producir? Es interesante, más de 46.000 aleteos por minuto. Cuando ustedes le escuchan, zzz, en un minuto, ¿cuántos aleteos produjeron? 46.000. Así que están a las abejas químicas. ¿Cuál es la otra? ¿Le dije? Las enterradoras. ¿Cuáles son las otras? ¿Ok? Están las ventiladoras. También están las abejas nodrizas. Como la abeja reina va produciendo y huevecillos, van naciendo nuevas abejitas, las nodrizas se encargan de cuidar de toditas las nuevas, las recién nacidas. Las llevan a una especie de un lugar donde están toditas las abejitas y las van preparando. Vean qué interesante, van 4 tipos. Primero, las enterradoras. La segunda, la química. La tercera, las ventiladoras. Número 4, las nodrizas. Pero no termina ahí. Están las abejas, las obreras. ¿Saben ustedes que estas hacen un viaje interesante de cerca de un círculo de unos 400 metros a la redonda? En un radio de unos 400 metros. Se encargan de recoger la floresta, el polen, la llevan a la colmena y se encargan de producir la riquísima miel. Creo que a todos nos encanta la miel, ¿verdad que sí? Entonces son las obreras, las abejas obreras. Y si seguimos mencionando, vamos a encontrar también otro tipo de abejas. Tenemos también las abejas, las productoras de cera. Se les conoce como las cereras. Estas se encargan de reconstruir lo que es la colmena. Pero hay algo interesante en todas ellas. Química, ventiladoras, obreras, cereras. ¿Saben? Hasta los zánganos tienen una función. ¿Cuáles son los zánganos? Quizás el nombre algunos lo relacionan con otra cosa. Pero los zánganos también tienen su función. Y es la que se encargan de fertilizar a la abeja reina en un viaje nupcial y todas compiten por fertilizarla. Finalmente producen las abejitas. Ahora quiero hacerles una pregunta
Y esta pregunta es la siguiente. Vamos a ver. Como que no quiere funcionar. No sé si avanzamos ahí manualmente entonces. Perfecto. Ahora, pensemos en 5 cosas. Ya usamos nuestra imaginación, ya nos trasladamos a una colmena. Ahora, pensemos en 5 lecciones que podemos aprender de las abejas. 5 lecciones. Estamos divididos en un grupo, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Alguien de acá, de este grupo, me puede decir en una palabra qué lección podemos aprender de las abejas? Alguien se ponga de pie. ¿Perdone? Son organizadas. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Qué dijo ella? ¿Que son qué cosa? Organizadas. Excelente. Número 2, una segunda lección. A ver, hermana, dígame. Muy bien, esta hermana le encanta participar. Excelente. Díganme. Buenos días, hermanos. Feliz día. Qué día más maravilloso hoy. Bueno, ¿qué puedo decir de las abejas? Que son unidas, trabajan en orden. Excelente. Muchas gracias. ¿La escucharon? ¿Son cómo? Unidas. Muy bien. Número 1, ¿qué lección podemos aprender? ¿Son cómo? Número 2, unidas. Número 3, ¿qué aprendemos de las abejas? ¿Alguien más? Hermano, dígame. Póngase en pie. ¿Perdone? Cumplen con su función, cumplen con su trabajo. ¿Quieren ayudarme, por favor, a recordar las funciones que aprendemos de las abejas? Número 1, ¿son qué? Número 2, número 3, cumplen con su trabajo. Número 4, ¿qué otra lección aprendemos? Hermana, dígame. Hermano. Venga, hermano, ahí está el micrófono. Tenemos que ser nosotros como las abejas, unidas como pueblo de Dios, para seguir trabajando en la obra de Dios. Excelente, excelente. Pero ya unidad lo dijeron, ¿verdad? Un elemento nuevo, dígame. Ok, siguen un liderazgo. Excelente. Muy bien, número 1, ¿qué lección aprendemos? Organizada. Número 2, unida. Número 3, muy bien. Número 4, siguen un liderazgo. Muy bien, uno más acá. Una lección más que aprendemos. A ver, ¿quién más? Si no, aquí hay varios hermanos que quieren participar. Hermana. Conocen su trabajo. Conocen su trabajo, excelente. ¿Verdad que tenemos mucho que aprender de la naturaleza? Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, pensando en estas 5 cosas de las abejas. Pero escuchen bien la pregunta, y tengo un regalo, les cuento, pero solo uno tengo. Tiene que ponerse en pie la persona y contestarme la pregunta en el contexto de las abejas. Y tengo el regalito por ahí. Es una palabra con la cual ustedes están relacionados. Pero recuerden que es en el contexto de las abejas. La pregunta es, ¿qué está ahí? No, ese es en contexto eclesiástico. ¿Perdone? Toda abeja involucrada, excelente. Tengo un regalo acá. La hermana se puso de pie también y también le contestó junto al pastor. Es un bolsito que quiero regalarle. Solo uno traje, sí. Pienso que de las ovejas quedó algo faltando. Todas trabajaban, ninguna se quedaba sin hacer algo. Muchas gracias. Noten qué significa TAI en el contexto de la colmena. Todas las abejas involucradas. Ahora, en nuestro concepto y en nuestro contexto, pensando que todos nosotros somos abejas, podemos decir con toda claridad que TAI es todo adventista involucrado, ¿sí o no? Todo miembro de la iglesia involucrado. Vamos a la Biblia, a la palabra del Señor entonces, y vamos a 1 Corintios, el capítulo 12.
Primera de Corintios, el capítulo 12, y vamos a analizar a partir del versículo 4 hasta el 7. Repito, Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 4 hasta el 7. Noten lo que el texto bíblico dice. Repito, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué dice el texto? De dones. ¿Notan? Hablando de que en la iglesia hay una diversidad de dones. Pero el versículo 4 aclara, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5 habla de otra diversidad. ¿Diversidad de qué dice el versículo 5? De ministerios, pero ahora, dice el versículo 5, pero el Señor es el mismo. Versículo 6 ahora, ¿hay diversidad de qué? De actividades, dice mi Biblia. Otra versión bíblica dice de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Ahora, qué lindo. El apóstol Pablo, cuando está hablando de los dones espirituales, está hablando de la diversidad que hay en la iglesia. Y nota que en el versículo 4 menciona que hay diversidad de dones. El versículo 5, diversidad de qué? De ministerios. Y el versículo 6, diversidad de qué? De operaciones. Pero el versículo 4 dice que el Espíritu es el mismo. Pero el versículo 5, el Señor es ¿qué? El mismo. Hablando de Jesucristo. Y el versículo 6, hablando del Padre, ¿qué dice? Que Dios es el mismo. Note entonces, hay una unidad en el Espíritu, hay una unidad en el Padre, hay unidad en el Señor, en Jesús. Pero aún con eso, dice el texto que hay una diversidad de dones, ministerios, actividades o operaciones. Llama poderosamente la atención en esto, mis hermanos. Porque el versículo 7 nos ayuda y nos traslada a pensar en el ministerio que todos nosotros tenemos. Ahora, vean lo que está ocurriendo en muchas iglesias. Que tan solo el 80% de la iglesia o el 20% de la iglesia está haciendo que las cosas ocurran en la iglesia. De acuerdo con los estudios, por supuesto, este es un dato que a todos nos preocupa. Pensar que solo el 20% de la iglesia está involucrada en lo que ocurre en la iglesia. Ahora, ¿qué ocurrirá con el resto del 80% entonces? ¿Qué va a ocurrir con el resto? ¿Saben ustedes que la mayoría de los miembros, el 80% de la iglesia, se ha convertido en una iglesia como espectadora? ¿Estamos entendiendo esto? Un 80% se está convirtiendo en espectadores. Pero cuando vamos a la comparación con la colmena, nos damos cuenta que en la colmena no ocurre esto. Porque dentro de la colmena todos están, ¿qué cosa? Todas las abejas están como involucrados. Pero veamos qué es lo que dice Dios en su palabra. Versículo 7, por favor. Vamos al versículo 7. Leemos el versículo 7 ahora, dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para el bien de todos. En otra versión bíblica dice, para el provecho de todos. Entonces, mis hermanos, ¿será la voluntad de Dios que solamente unas cuantas abejitas estén involucradas dentro de la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? No, para nada. Porque el anhelo de Dios es que dentro de la iglesia todos los miembros estén como. Porque el ministerio ¿de quién es? Es de todos. Nos damos cuenta entonces de la importancia de estar no solamente convertirnos en espectadores, sino convertirnos en personas que hagan que las cosas ocurran dentro de la iglesia, porque el ministerio es de todos. En ese contexto, el apóstol Pablo está presentando que en la iglesia hay una diversidad, dones, ministerios, operaciones o actividades. Pero a pesar de esa diversidad, todos tenemos el privilegio de tener ¿qué cosa? La oportunidad de cumplir ¿qué cosa? Un ministerio. Y el cumplimiento de ese ministerio es la misión de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, en el cumplimiento de la misión de esta iglesia,
¿Cuántos tienen el privilegio de participar? ¿Cuánto? ¿Solo el 20%? ¿Solo los pastores? ¿Solo el ministerio organizado? No, porque el ministerio ¿de quién es? Es de todos. Y al igual como las abejas que están involucradas para producir miel de la mejor calidad, usted y yo tenemos la oportunidad de producir miel de la mejor calidad cuando comprendemos que el ministerio ¿de quién es? Es de todos. Ahora, mis hermanos, pensando en lo que nos dice el texto bíblico, vamos al versículo 14 ahora y hagamos la pregunta. Ubiquemos el versículo 14, 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. Y escucha la pregunta y contéstese. ¿Cuántos creyentes han sido capacitados por el Espíritu Santo para ser ministros del Evangelio? Alguien podría decirme, basado en el pasaje bíblico, ¿cuántos creyentes han sido capacitados por el Espíritu Santo para ser ministros del Evangelio? Alguien con voz fuerte, sonora, que pueda compartir. Hermana, póngase en pie, dígalo en voz fuerte. ¿Cuántos? ¿Qué contestó la hermana? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Disculpen. Todos. ¿Por qué todos? Porque el pasaje bíblico dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Sino muchos. ¿Saben cuán importante es cada una de las partes de este cuerpo? Y qué lindo dentro de la iglesia de Dios que todos tenemos la oportunidad de estar no solo involucrados, sino comprometidos con la misión de la iglesia. El texto bíblico dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Saben que durante algunos años se creyó que el vaso es un órgano del cuerpo que está aquí al lado izquierdo, un poquitito arriba del estómago, un poquito debajo de la costilla. El vaso forma parte del sistema linfático y por muchos años se creyó que no tenía ninguna función. Hace algunos años atrás. Sin embargo, las investigaciones continuaron y se dieron cuenta que sí, el vaso forma parte del sistema linfático y tiene una función especial. ¿Cuál es? Sirve como un filtro para purificar ¿qué cosa? La sangre. Yo conozco a un joven jugador de baloncesto allá en mi país que en un accidente él perdió el vaso. Y sí tiene dificultades el joven, tiene dificultades, pero bueno, está luchando con su salud por la falta del vaso que le sirve para purificar la sangre de su cuerpo. De la misma manera, mis hermanos, cada miembro de esta iglesia tiene una función muy especial en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Gloria al Señor. Si continuamos leyendo el mensaje del apóstol Pablo, vamos ahora al versículo 15, por favor. Continuemos con la lectura, versículo 15. Y en el versículo 15 y verso 16 y 17 dice lo siguiente: si dijere el pie, porque no soy de la mano, no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Verso 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Verso 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Es una pregunta interesante que está haciendo Pablo. Y una vez más viene el mensaje claro: todos los órganos del cuerpo son necesarios. Por supuesto, no puede haber un conflicto entre los órganos de nuestro cuerpo para decir, no, este es más importante que el otro, este tiene menos función que el otro, este no tiene ninguna función. Si leemos el pasaje, notan, todos tienen una función importante. Ahora, ¿cuántos de ustedes se sienten felices al estar en la iglesia del Señor? ¿Y cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos involucrados en la misión de la iglesia? Saben que en algún momento quizás alguno de ustedes o alguno de nosotros ha pensado que no tenemos mucha función en la iglesia. Saben que cuando yo era un adolescente,
llegó un profesor a mi iglesia y formó un coro. Llegaba todos los sábados y claro, yo estaba emocionado, yo quería cantar en el coro. Así que ya convocó a todos los jóvenes a participar, estaban las chicas y todos. Y cuando estaba probando la voz, él estaba clasificando, muy bien, tú eres tenor, tú vas para abajo, tú vas para contralto, y así comenzó a separar. Cuando me tocó el turno, yo comencé a cantar, me acuerdo bien el himno, y él entonces como que arrugó un poquito la cara y dijo, Gómez, ¿puedes volver a cantar? Y con un poquito de paciencia me escuchó y me dice, vuélvelo a cantar. Y volví a cantar. Y finalmente me dijo, mira Gómez, dice, dale gracias a Dios que tan siquiera hablas, me dice. Wow, yo sentí mucha pena en ese momento. Sentí mucha pena. Pero aún con eso me incluyó, no sé por qué, me incluyó. Pero saben que en mis 42 años de estar en la iglesia, 43 años, nunca he cantado un canto especial. Nunca. Y por algunas emergencias de la vida en la iglesia, he dirigido algunos cantos. Y busco los cantos donde el tono me pueda dar. Pero yo digo, francamente, la música no es para mí. Aunque claro, yo canto bien, hermanos. Yo canto bien, pero la gente siempre me va a escuchar mal. Ese no es problema mío. Pero aprendí algo y digo, wow, si la música no es lo mío, yo tengo que aprender algo. Y en la iglesia aprendí entonces a decir poesías y a memorizarlas. Y después eso me sentía bien porque decía, necesitamos una poesía para el Día de las Madres. Ahí está Gómez. Entonces me llamaban y para el Día de las Madres. Hay una poesía para Navidad. Ahí está Gómez. ¿Por qué? Comprendí, hermanos, que aunque no todos somos oreja en la iglesia y no todos somos corazón en la iglesia, pero tenemos un ministerio que es para todos dentro de la iglesia. La palabra de Dios nos dice, ahora vamos a continuar con el versículo 21 y 22. 1 Corintios capítulo 12, versículo 21 y 22. Y escuchen bien la pregunta. ¿Qué es lo que debemos decirle a otro creyente para animarlos a involucrarse en el ministerio? ¿Qué es lo que tenemos que decirle a todos los creyentes para que estos se sientan animados para estar involucrados dentro del ministerio, que de todos? Vean lo que dice la palabra de Dios, versículos 21 y 22. Ni el ojo le puede decir, dice el texto a la mano, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No te necesito. El ojo no le puede decir a la mano, mira, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son ¿qué cosa? Son los más que necesarios. Ahora, ¿cuántos se consideran o nos consideramos necesarios en la obra de Dios, hermano? ¿Cuántos se consideran necesarios en la obra de Dios? ¿Por qué? Porque todo miembro debe estar ¿cómo? Involucrado. No podemos decir en la iglesia, no podemos decirle a un miembro de la iglesia, mira, no te necesito, ni a otra persona, por muy humilde que sea, tú no tienes oportunidad en este ministerio, porque este ministerio ¿de quién es? De todos. Yo recuerdo bien, y disculpe pastor, voy a contar algo suyo, nuestro presidente, pastor Ruiz, él fue pastor nuestro hace algunos añitos atrás en mi natal Matagalpa, y teníamos una actividad de conquistadores, un campamento de conquistadores, y había un buen número de jóvenes que íbamos al campamento. Imagínense ustedes el entusiasmo, todos con sus bolsos, sus mochilas, con la comida, óigame, con ese entusiasmo para ir al campo. Pero la fecha era un poco comprometedora. Aquellos que son nicaragüenses, están acá, saben que hablar del 19 de julio en la década de los 80 era un poco complicado, porque todo el sistema de transporte estaba comprometido para ir a apoyar la actividad del gobierno. Así que nos llevan la noticia y es el bus que nos iba a llevar. Dijo, lo siento, cancelé el viaje porque tengo que ir a la plaza.
Y ahora decirle esto a los chicos, a los conquistadores, ¿cómo creen que se van a sentir? Que no había transporte. Y era muy difícil conseguir en ese tiempo otro medio de transporte, así que todos aquellos chavales, como las abejas que perdieron su energía. Y ahí estaba batallando el pastor, haciendo llamadas telefónicas, mandando a uno, mandando a otro, y todos decían, no se puede, todos estaban comprometidos. ¿Qué hacer en ese momento? Y mira al pastor que estaba pasando apuro, y nosotros que éramos los consejeros y los directores, apoyando, buscando una solución. Media hora y no hallábamos la solución. Y en eso un niño, flaquito, delgadito, creo que uno de los más pequeños en ese tiempo, uno de los aventureros, levantaba la mano y decía, yo pastor. Pero claro, era el más chiquito. ¿Qué iba a decir? Y seguíamos con el problema. Y en eso otra vez, yo pastor. Pero no lo miraban. Pasaron más de media hora, 40 minutos, viendo qué podíamos hacer. Habíamos pensado en la posibilidad de eliminar el campamento, hacerlo en otras fechas, mientras conseguíamos otro medio de transporte. Entonces el niño subió a una de las bancas de las iglesias, y decía, yo pastor. Finalmente el pastor, no sé si se acuerda. Sí. A ver, dice, Raulito, pues decime, ¿cuál es la cosa? Es que manda a decir mi papá que si tenían problemas con el transporte, él nos podía llevar en su camión. ¿Dónde estaba la solución? En el más pequeño, ¿te das cuenta? Así que no podemos decir que los miembros de la iglesia no los necesitamos, porque el ministerio ¿de quién es? ¿El ministerio de quién es? Es de todos. Por eso la palabra de Dios dice, hasta los más débiles los necesitamos. Y aquí una cita de la sierva del Señor, hermanos. Una cita muy importante. Con la cual estamos familiarizados, especialmente los pastores. Me refiero a Servicio Cristiano, a la página 87. Vean lo que dice la cita. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente ¿de quién? ¿De quién? Del ministerio. Es una cita que nos hace pensar, ¿sí o no? Dice que es un error pensar que el trabajo de bautizar, de salvar almas, es un trabajo ¿de quién? Del pastor. Wow, vamos a traer un evangelista. Muy bien, está el pastor Eddie Martínez, tremendo para hacer los llamados. Pero es un error pensar que él es el que lo va a hacer. Es un error pensar que el pastor de su iglesia es el que va a bautizar, es el que va a dar los estudios bíblicos, el que va a salvar las almas. De hecho, este es uno de los errores que muchas iglesias, quizás la peor tragedia que ha ocurrido en muchas iglesias, depender solamente del ministerio pastoral para todo. Ahora, a estas alturas preguntémonos, ¿cuál es la función del pastor entonces? ¿Cuál es la función del pastor? Vamos a la palabra de Dios nuevamente. Efesios capítulo 4, por favor, versículo 11 hasta el 13. ¿Cuál es la función del pastor? Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 13. Perfecto. He puesto ahí 5 ítems. Y quiero que me digan cuál es la función del pastor de acuerdo con el pasaje bíblico. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 1, versículo 11 hasta el 13. ¿Listos? Dice el texto, y él mismo constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles. ¿A otros qué? ¿A otros qué? ¿A otros qué? Y a otros maestros. Versículo 11. Vamos al versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pensando en este pasaje, entonces, ¿pueden decirme cuál es la función del pastor en su iglesia? Ya estamos convencidos de que el ministerio corresponde ¿a quién? ¿A quién corresponde el ministerio? A todos. Eso significa todo miembro involucrado, todo anciano involucrado, todos los conquistadores involucrados.
el TAI, todos los adventistas involucrados. Bien, entonces, ¿cuál es la función bíblica del pastor? Note que la Biblia dice que ha constituido pastores, evangelistas, maestros, profetas, etc. Pero ¿cuál es la función del pastor? Él es el líder. ¿Alguien más? Ponernos a todos a trabajar. ¿Alguien más? Instruir, pastorear, diga. Delegar, capacitar. Por acá, ¿cuál es la función del pastor? ¿Perdón? Organizar. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia, versículo 12, por favor. Efesios, volvamos al texto bíblico. Después de mencionar que en la iglesia hay una diversidad de dones y que Dios ha constituido a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ahora vean la obra del ministerio pastoral. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Podemos decir entonces que ¿cuál es la obra del pastor? ¿Cuál es? Entrenar, ¿para qué? Para el ministerio. Ahora, mis hermanos, ¿y el ministerio de quién es? ¿De quién es el ministerio? Entonces, ¿quién es el que entrena para el ministerio en la iglesia? ¿Quién? Es el pastor, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo el pasaje bíblico. A fin, dice el texto, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es para la edificación del cuerpo. Quiero contarles la historia de un pastor de cualquier ciudad. No quiero mencionar. Es un pastor en un lugar lejos de aquí, pero cerca por allá. Es de cualquier ciudad. Llega un pastor nuevo a la iglesia. Y ya tiene una iglesia de 60 miembros. Y la iglesia le da la bienvenida al pastor, se sienten felices con el nuevo pastor. Y llega el momento de realizar la recolección. Bien, en la ruta de trabajo aparece que hay que ir a recolectar. El pastor entonces entrena, anuncia, entrena, capacita para la recolección y le dice: los espero esta tarde. Y en la tarde no llega nadie a la iglesia. Nadie. ¿Está bien? Pero como era toda la semana, el día siguiente lo esperó por la noche, no llega nadie. Y el martes igual, y el miércoles, y el jueves. Llega el sábado y una hermana le dice al pastor: pastor, qué bien, le dice, ¿y cuánto recolectamos? ¿Cuánto recolectamos? A lo que el pastor le dijo: es que nadie vino. Pero ese es su trabajo, pastor. Tenía que salir a recolectar. Y otra hermana de la iglesia le dice: significa que al final del mes no vamos a hacer la celebración que acostumbramos cada año por alcanzar nuestros objetivos de recolección. El pastor nuevamente invitó para la semana siguiente y nadie llegó. Y nuevamente le dijeron: pastor, ¿no vamos a tener la celebración por alcanzar la recolección? Es que, mis hermanos, no puede haber celebración sin que todos estemos involucrados. ¿Saben ustedes que el siguiente mes toda la iglesia salió a recolectar? Y ahora todos celebraron con gran alegría, porque la recolección había sido ¿de quién? De todos. ¿Notan ustedes? Es que se obtiene una mejor, se siente uno más satisfecho, más feliz cuando todos estamos involucrados. Ahora le hago la pregunta: ¿espera el Señor que el pastor y los ancianos hagan todo el trabajo? ¿Qué dicen, señores? ¿Espera el Señor que el pastor y los ancianos hagan todo el trabajo? No. ¿De quién espera Dios el trabajo? Porque el ministerio ¿de quién es? Es de todos.
Y a ese punto es que Dios nos quiere llevar, mis hermanos, porque el pasaje bíblico con el cual iniciamos dice, pero a cada uno le he dada la manifestación del Espíritu ¿para qué? Para el bien de todos. De hecho, desde que la Iglesia en la Edad Media recuperó lo que se llama la teología del sacerdocio de todos los creyentes, la Iglesia ha ido tomando fuerza, porque durante muchísimos años el clero es quien dominaba todo y no le daba participación sencillamente el pueblo, a los laicos. Todo lo hacía en ministerio organizado, o los sacerdotes de forma organizada. Pero la Iglesia sencillamente se había estancado. Pero poco a poco Dios fue recuperando esta verdad dentro de su pueblo, que todos tenemos la oportunidad de contribuir dentro del sacerdocio, todos los creyentes, porque el ministerio es de todos. Para ir casi terminando, quiero leerles una cita de Peter Drucker que dijo lo siguiente: las tendencias actuales apuntan hacia un liderazgo más como participativo. Y en el liderazgo de la Iglesia y en el ministerio de la Iglesia es un ministerio como participativo. Bien, quiero leerles una parábola moderna que ustedes la han escuchado muchas veces, la han leído. Y en esta parábola moderna, vean qué interesante, se trata de 4 personas. La primera persona se llama todos, la segunda se llama alguien, la tercera se llama cualquiera y la última se llama nadie. 4 personas, ¿cuáles son? Todos, alguien, ¿cuál es el otro? Cualquiera, ¿y cuál es el otro? Nadie. Muy bien, la historia comienza así. Había un trabajo muy importante que hacer en la iglesia local, tan importante, que se le pidió a todos que lo hicieran. Todos estaban seguros de que alguien lo haría. Claro, cualquiera pudo haberlo hecho, pero al final nadie lo hizo. ¿Le suena similar esta historia? Sigamos con la historia. Alguien se enojó mucho en la iglesia porque el trabajo ¿de quién era? De todos. Pero todos pensó que cualquiera lo pudo haber hecho. Y al final nadie se dio cuenta de que todos no lo harían. Así que terminó la historia con que todos reprochando a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. Y al final se dieron cuenta de que no hicieron nada porque sencillamente nadie estaba involucrado. Pero esta historia debe ser diferente en nuestras iglesias. Ahora que nosotros vamos a nuestras iglesias locales, a nuestros campos, tenemos que ir con una mentalidad transformada por el Espíritu Santo. Porque Él ha dado una diversidad de ¿qué? Dones, ¿qué más? Ministerios y ¿qué más? Actividades. Porque este ministerio, usted y yo tenemos el privilegio de participar con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Aunque usted no cante como yo, no importa, cumplamos el ministerio. Yo tuve un amigo con quien estudiamos juntos teología, estudiamos secundaria juntos, Paul Guevara. Y saben que con él formamos un buen dúo, un buen equipo como obreros bíblicos. Dios, bueno, me dio la habilidad de memorizar textos de la Biblia y citas, pero mi amigo era malo para memorizar, pero muy bueno para argumentar. Excelente, hablaba increíble. Y nos tocaba estudiar la Biblia con un grupo de testigos de Jehová. Dicho sea de paso, fueron los primeros testigos de Jehová que llevamos al conocimiento del Evangelio de Cristo. Y uno de ellos, después de 34, 35 años, todavía está en la fe. Gloria al Señor por esto. Pero ¿saben cómo trabajamos? A Paul se le olvidaban los textos bíblicos.
pero yo se los buscaba. Tal texto bíblico, y dice tal cosa, pero él lo argumentaba. Era buenísimo, lo que no ganaba lo enredaba, pero bueno, hacía su trabajo. Y finalmente fueron ganados esos testigos de Jehová para la gloria del Señor. Un dúo, un equipo, pero estábamos como involucrados. Hermanos queridos, usted y yo tenemos el privilegio de que este ministerio es para todos. Yo quiero preguntarles cuántos acá quieren comprometerse con Dios, ir a sus iglesias y decirle, hermanos, trabajemos todo para la gloria de Dios. Porque Dios nos ha dado a cada uno una obra que hacer. ¿Cuántos quieren comprometerse con Dios en primer lugar, con su iglesia, con la misión de la iglesia, de estar involucrado, porque el ministerio de todo? ¿Cuántos sienten esa necesidad? Pónganse en pie en esta hora y vamos a decir entonces, al conteo de 3, a la 1, a las 2, a las 3, el ministerio de todo. ¿Les parece? ¿El ministerio de quién es? Vamos, levantemos ese techo al conteo de 3. 1, 2, 3. El ministerio es... Que Dios le bendiga. Vamos a orar, mis hermanos, en este momento. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das, aún con nuestras incapacidades, con los talentos que tenemos, con nuestros defectos. Nos ha dado el privilegio de estar involucrado en este ministerio santo que es de todos. Ahora que vamos a la iglesia, Señor, permite que con esa energía, con esos talentos, con esa capacidad que tú nos has dado, podamos ir a nuestra iglesia y cumplir con esta misión, porque esta misión es de todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.